Bienvenidos a Misterios Macabros. En más de un momento llegué a perder la esperanza, sobre todo de noche. Delante tenías un baño de realidad que te decía: de aquí no te puedes ir, es imposible, es espantoso. Pero al día siguiente, cuando te despertabas, te ponías el uniforme de Invencible, salías a luchar e intentabas buscar una solución para poder seguir vivos y volver a casa con nuestras familias. Estas palabras las recuerda sobrecogido Antonio Vicintín, también apodado Tintín. Bienvenidos a otro video de Misterios Macabros, donde veremos hoy algunos detalles increíbles, declaraciones y fotos de uno de los supervivientes de la tragedia y milagro del avión uruguayo caído en los Andes en 1972. ¿Sabías que Tintín estuvo 3 horas solo en la montaña? ¿Qué estuvo en la expedición que descubrió la cola del avión? Esto y mucho más lo descubrirás a lo largo del video de hoy. El terror para estos jóvenes comenzó el 13 de octubre del citado año. Era viernes. Un avión de las Fuerzas Aéreas Uruguayas, en el que viajaba el equipo de rugby Old Christians Club de Carrasco de Montevideo, con familiares, simpatizantes y amigos, se estrelló contra la nevada cordillera de los Andes. Al principio, hubo una búsqueda intensiva por aire, sobrevolando las montañas nevadas, aunque el color blanco del fuselaje complicaba la misión. Antonio Vicintín, o Tintín como lo llamaban sus amigos, era uno de los jóvenes llenos de vida y esperanzas que abordaron el vuelo fatídico hacia Chile con el equipo de rugby del Old Christians Club. Estudiante y deportista, Tintín compartía con sus compañeros de equipo no solo la pasión por el rugby, sino también el entusiasmo por una aventura que inesperadamente se convertiría en una lucha por la supervivencia. El día del accidente comenzó como cualquier otro, marcado por la camaradería y las bromas entre los jóvenes atletas. Sin embargo, mientras el avión surcaba los cielos de los Andes, una serie de eventos desafortunados culminaron en una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando el avión se estrelló en la remota y desolada cordillera, Tintín, como muchos de sus compañeros, se enfrentó a la crudeza de su nueva realidad con una mezcla de shock y desconcierto. Nunca olvidaré el momento del impacto, recordaría más tarde Tintín. Todo sucedió tan rápido y luego, de repente, estábamos luchando por sobrevivir en medio de la nada. Los días iniciales después del accidente fueron caóticos. Tintín y los demás sobrevivientes se enfrentaron al frío extremo, la falta de alimentos y la incertidumbre sobre su rescate. Nos dimos cuenta de que teníamos que organizarnos para sobrevivir, diría Tintín. Cada uno de nosotros tenía que contribuir con lo que pudiera, fuera fuerza física, conocimientos médicos o simplemente moral. Tintín jugó un papel crucial en esos primeros días, ayudando a mantener el ánimo del grupo y participando activamente en la búsqueda de soluciones para sus problemas más inmediatos. Intentábamos mantenernos ocupados, explicaba. Construir el refugio, buscar agua, cualquier cosa que nos diera una sensación de propósito. Sin embargo, conforme pasaban los días y las esperanzas de un rescate inmediato se desvanecían, Tintín, junto con sus compañeros, se enfrentó a la dura realidad de su situación. La decisión de recurrir a medidas extremas para sobrevivir fue una que marcó profundamente a Tintín. Fue el momento más difícil, confesaba, pero estábamos determinados a sobrevivir, a pesar de todo. Encontraron una pequeña radio de transistores AM atrapada entre 2 asientos de avión. Roy Harley improvisó una larga antena utilizando un cable eléctrico del avión, donde iban escuchando las noticias sobre su accidente. Al 11º día en la montaña, escuchó la noticia de que su búsqueda había sido cancelada. Se suspendieron las labores de búsqueda, dando por muertos a los accidentados. Los demás que se habían agrupado alrededor de Roy, al oír la noticia, comenzaron a sollozar y a orar, todos menos Nando Parrado, que miraba tranquilamente hacia las montañas que se elevaban hacia el oeste. Gustavo Nikolic salió del avión y al ver sus caras supo lo que habían oído. Nikolic trepó por el agujero en la pared de maletas y camisetas de rugby, se agachó en la boca del túnel oscuro y miró los rostros tristes mirándolo. «Hola chicos», gritó.
Acabamos de escuchar una buena noticia en la radio. Han suspendido la búsqueda. En el interior del avión abarrotado se hizo el silencio. Cuando los envolvió la desesperanza de su situación, lloraron. ¿Por qué diablos son esas buenas noticias? Páez le gritó enojado a Nikolic. Porque significa, dijo Nikolic, que vamos a salir de aquí por nuestra cuenta. El coraje de este hombre evitó que una avalancha de desesperación total se apoderara del grupo. Así que los supervivientes quedaron solos a su suerte, desamparados. Aunque parezca un milagro, algunos sobrevivieron, pero no fue fácil. Durante 72 días tuvieron que hacer frente a todo tipo de adversidades. La muerte, el frío extremo, el hambre e incluso una luz. Cuando se quedaron sin comida, chocolatinas y poco más, no les quedó más remedio que recurrir a la antropofagia y comerse los cuerpos de sus amigos y familiares. Solo sobrevivieron 16 personas. Los supervivientes tenían muy poca comida para comer. Encontraron 8 barras de chocolate, 3 tarritos de mermelada, una lata de mejillones, una lata de almendras, unos dátiles, algunos caramelos, ciruelas pasas y varias botellas de vino. Racionaron el escaso suministro de alimentos, pero solo les duró una semana. Sabiendo que los esfuerzos de rescate habían sido cancelados y enfrentando una muerte segura por inanición, los sobrevivientes se dieron permiso mutuamente para usar sus cuerpos como alimento en caso de que murieran. Sin otra alternativa, los supervivientes consumieron los cuerpos de sus amigos y familiares fallecidos. Cuando dijeron que la única forma de sobrevivir era alimentándonos con nuestros compañeros muertos, fue un golpe duro. Algo muy difícil de hacer y de asimilar. Costó mucho. Estábamos rompiendo un tabú, haciendo algo que por primera vez se nos estaba planteando. Algo tan serio como eso, pero era la única forma de seguir vivos. Si no, íbamos a morir todos. Cuando las cosas te van llevando por un embudo hacia el final, en ese momento tienes que tomar la decisión. La tomás, salís adelante y seguís caminando. Comenta Tintín con respecto a una de las decisiones más complejas de aquella experiencia. Y continúa. Además, para poder cuestionar lo que nosotros hicimos, había que estar en 3.600 metros de altura a 40 grados bajo cero en las condiciones en las que estuvimos viviendo. Tengo la conciencia muy tranquila. No hicimos daño a nadie. Es algo totalmente excepcional. Así lo tomamos y así lo hemos asimilado. La decisión de recurrir a la antropofagia para sobrevivir en las implacables montañas de los Andes fue un punto de inflexión para Antonio Tintín Vicintín y sus compañeros sobrevivientes. Enfrentados a la perspectiva de morir de hambre en el aislamiento extremo, esta decisión se convirtió en su última esperanza de mantenerse con vida hasta el rescate. Para Tintín, como para los demás, el debate interno y colectivo sobre tomar tal medida fue profundamente conflictivo. Nos enfrentábamos a una elección impensable, habría reflexionado en el contexto de su experiencia compartida. Era un dilema moral y ético que desafiaba todo lo que conocíamos y creíamos. Los sobrevivientes llegaron a la decisión con una mezcla de desesperación y pragmatismo, impulsados por el instinto de supervivencia. Para ellos, era una forma de honrar a los amigos y compañeros de equipo que habían perdido la vida, permitiendo que su tragedia tuviera un propósito de vida. Era una cuestión de supervivencia, se habría justificado Tintín. Un pacto sombrío pero necesario en las circunstancias más desesperadas. Este acto de supervivencia fue llevado a cabo con un profundo respeto y solemnidad. Los sobrevivientes realizaron una reflexión colectiva, entendiendo la magnitud de su decisión. Nos unimos en ese momento, podría haber dicho Tintín, compartiendo el peso de nuestra elección, conscientes de su significado y las implicaciones. La experiencia de la antropofagia se convirtió en un recuerdo que Tintín y los demás llevarían consigo, marcándolos de manera indeleble. Nunca es algo de lo que uno se libra, habría admitido Tintín. Pero en el contexto de nuestra lucha por la vida, se convirtió en parte de nuestra historia de supervivencia. En los años posteriores, al compartir su historia,
Tintín y los sobrevivientes enfatizaron la humanidad y la desesperación detrás de su decisión. Fue un acto de supervivencia en las condiciones más extremas imaginables, recordaría. Una decisión que tomamos juntos, soportando las consecuencias juntos. En las primeras semanas después del accidente, algunos supervivientes emprendieron breves expediciones para explorar las inmediaciones del avión, pero descubrieron que el mal de altura, la deshidratación, la ceguera de la nieve, la desnutrición y el frío extremo nocturno hacían imposible viajar a lugares importantes. Se tomó la decisión de que algunos supervivientes partieran en una expedición en busca de ayuda. Algunos supervivientes estaban decididos a unirse al equipo de expedición, incluida Canessa, una de los 2 estudiantes de medicina. Pero otros supervivientes estaban menos dispuestos a hacerlo o no estaban seguros de su capacidad para afrontar una prueba tan exigente físicamente. Numa Turcati y Antonio Vicintín fueron seleccionados para acompañar a Canessa y Parrado. Sin embargo, la pierna herida de Turcati se había infectado, por lo que no pudo unirse a la expedición. Canessa, Parrado y Vicintín estaban entre los más aptos físicamente y se les asignaron mayores raciones de carne para fortalecerse para la expedición y la ropa más abrigada para soportar el frío nocturno que tendrían que afrontar en la montaña. También fueron excusados de realizar las tareas diarias esenciales para la supervivencia del grupo, para que pudieran concentrarse en el entrenamiento para la terrible experiencia que se avecinaba. A instancias de Canessa, esperaron casi una semana a que aumentaran las temperaturas. La expedición pretendía dirigirse al oeste, hacia Chile, pero la gran montaña en el borde occidental del Circo del Glaciar presentaba un obstáculo formidable, por lo que el equipo de 3 decidió dirigirse al este. Esperaban que el valle hiciera un giro en U hacia el oeste que los llevaría a Chile. El 15 de noviembre, después de varias horas de caminar una milla, aproximadamente 1 kilómetro y 600 metros, cuesta abajo al este del fuselaje, encontraron la sección de cola del avión con la cocina prácticamente intacta. También encontraron en el equipaje una caja de bombones, 3 hamburguesas de carne, una botella de ron, cigarrillos, ropa extra, cómics, algunas medicinas y, lo más importante, las baterías del avión. Decidieron buscar refugio para pasar la noche dentro de la sección de cola, encendieron un fuego para mantenerse calientes y se quedaron despiertos hasta tarde leyendo cómics. A la mañana siguiente continuaron descendiendo hacia el este, pero en la segunda noche de la expedición casi mueren congelados. Decidieron volver a la sección de cola y llevar las baterías al fuselaje. Esperaban poder encender la radio y hacer una llamada de emergencia a Santiago pidiendo ayuda. Pero todo fue infructuoso. Sabían que la única forma de salir de allí era por sus propios medios. Así que se prepararon para hacer otra expedición escalando las montañas del borde occidental. Pero ese ascenso era imposible a menos que encontraran una manera de sobrevivir a las gélidas temperaturas nocturnas que encontrarían. En elevación, hicieron un saco de dormir con aislamiento de la parte trasera del fuselaje, cables eléctricos y la tela impermeable que cubría la unidad de aire acondicionado del avión. El segundo desafío sería protegernos de la exposición, especialmente después de la puesta del sol. En esta época del año podíamos esperar temperaturas diurnas muy por encima del punto de congelación, pero las noches todavía eran lo suficientemente frías como para matarnos, y ahora sabíamos que no podíamos esperar encontrar refugio en las laderas abiertas. Necesitábamos una manera de sobrevivir las largas noches sin congelarnos, y el aislamiento acolchado que habíamos tomado de la sección de la cola nos dio la solución. Mientras pensábamos en el próximo viaje, nos dimos cuenta de que podíamos coser los parches para crear una colcha grande y cálida. Luego nos dimos cuenta de que doblando la colcha por la mitad y cosiendo los bordes, podíamos crear un saco de dormir aislado lo suficientemente grande como para que durmiéramos los 3. Con el calor de nuestros 3 cuerpos atrapado por el aislamiento, podríamos estar capaz de sobrevivir incluso las noches más frías. Turcati murió después de que se completó el saco de dormir. Canessa todavía dudaba sobre el viaje. Si bien los sobrevivientes restantes alentaron a Parrado a participar en la expedición, nadie se ofreció como voluntario para ir con él.
Parrado finalmente convenció a Canessa de que era hora de partir y junto con Vizintín, los 3 expedicionarios se dirigieron a la montaña el 12 de diciembre. Sin ningún equipo de montañismo, Parrado, Canessa y Vizintín comenzaron a escalar el glaciar a una altura de 3.600 metros con el objetivo de la cresta occidental de 4.670 metros del circo del glaciar que bloqueaba su camino hacia el oeste. Se las arreglaron para cruzar la cresta y luego descendieron y caminaron durante más de 10 días, recorriendo 61 kilómetros, 38 millas, para conseguir ayuda. Dada la última declaración del copiloto de que habían sobrevolado Curicó, estimaron que estaban cerca del borde occidental de los Andes y, por lo tanto, la ayuda más cercana estaba hacia el oeste. Como resultado, solo llevaban un suministro de carne para 3 días para los 3. Parrado vestía 3 pares de jeans, 3 suéteres sobre una camisa polo y 4 pares de calcetines envueltos en una bolsa de plástico. No tenían equipo de escalada en roca, ni mapa de la zona, ni brújula, ni experiencia en escalada. En lugar de subir la cresta algo más baja hacia el sur, subieron directamente por las empinadas laderas de 60 grados de la montaña hasta la cima. Estimaron que alcanzarían la cima en solo un día. Parrado tomó la delantera y los otros 2 le pedían a menudo que redujera la velocidad. El aire enrarecido y pobre en oxígeno dificultaba el ascenso. Durante algunos tramos de la ascensión, se hundieron hasta las caderas en la nieve ablandada por el verano. El saco de dormir improvisado que compartían los mantuvo con vida durante las noches. En el documental Stranded, Canessa describió cómo la primera noche tuvieron dificultades para encontrar un terreno nivelado para colocar el saco de dormir. Una tormenta de nieve sopló ferozmente y finalmente encontraron un saliente rocoso al borde de un acantilado a nivel suficiente para el saco de dormir. Canessa dijo que fue la peor noche de su vida. La subida fue lenta y tediosa. Los supervivientes en el campamento base los vieron escalar durante 3 largos días. La tercera mañana después de partir, Canessa se quedó en el campamento. Vizintín y Parrado llegaron a la base de un muro casi vertical de 100 metros de altura. La pared estaba cubierta de nieve y hielo. Parrado usó un palo que trajo para tallar escalones en la pared de hielo. Llegó a la cima del pico de 4.650 metros de altura antes de Vizintín. Creyendo que vería los verdes valles de Chile hacia el oeste, quedó atónito cuando se encontró con picos nevados aparentemente interminables que se extendían en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Habían escalado una montaña en lo profundo de los Andes en la frontera entre Argentina y Chile, y esa frontera estaba a varias decenas de kilómetros de los verdes valles de Chile. Vizintín y Parrado descendieron y se reunieron con Canessa cuando se puso el sol. Bebieron coñac de una botella que habían encontrado en la cola del avión y Parrado dijo: «Roberto, ¿te imaginas lo bonito que sería esto si no estuviéramos muertos vivientes?» Se dieron cuenta de que su expedición de búsqueda de rescate iba a durar mucho más de lo que habían previsto. Se estaban quedando sin comida, por lo que Vizintín se ofreció a regresar al campamento base para guardar la comida para los 2 restantes y poder completar su viaje y conseguir ayuda. El regreso de Vizintín fue completamente cuesta abajo y utilizó un asiento de avión como trineo improvisado para regresar al campamento base en 1 hora. Parrado y Canessa caminaron 7 días más hasta llegar a Chile. Llegaron al estrecho valle que Parrado había visto desde lo alto de la montaña, donde encontraron el nacimiento del río San José, que conduce al río Portillo, que se encuentra con el río Azufre en los Maitenes. Continuaron descendiendo a lo largo del río hasta que encontraron ayuda y los demás supervivientes fueron rescatados. Tintín fue sin duda uno de los héroes y percursores de que varios de sus compañeros y él mismo fueran rescatados. A la pregunta de cuántas veces ha vuelto a la montaña, Tintín contestó: 7 veces, por distintos motivos. Fui con mi familia, con la familia de Roy, para dar unas charlas arriba. Es un lugar muy especial para nosotros porque tiene una carga emotiva muy grande. Un lugar espectacular, divino. Ahí están nuestros compañeros que murieron y dejaron la vida por nosotros. Es un balance entre la tristeza y la alegría, lo lindo y lo feo, como es la vida en realidad.
una mezcla de alegrías y tristezas. Por otra parte, es un lugar bastante inaccesible, por así decirlo. Está literalmente en el culo del mundo. Te cuesta mucho y es un sacrificio que bien merece la pena hacerlo. Ver el lugar, lo majestuoso que es, lo imponente y lo chiquitos que somos comparados con esa inmensidad de la montaña. Pero nosotros lo vivimos de una manera mucho más triste cuando estuvimos allí. ¿Cómo y de qué manera cambió su carácter aquella experiencia? Es una experiencia que te cambia. Sufrimos mucho y nos hizo crecer rápidamente porque nos llevó a los límites de nuestra fuerza. Descubres lo que sos capaz de hacer, donde sos capaz de llegar. Es la fuerza del ser humano luchando contra la adversidad. A los 19 años aprendes lo máximo que puedes dar, los umbrales del dolor, del sufrimiento, del frío. Llegas a tus máximos. Esa es la diferencia de la gente que no ha vivido la cordillera. Sabes cuáles son tus límites, en qué momentos puedes llegar a ellos y de lo que sos capaz y lo que no de hacer. ¿Qué sintió la primera vez que volvió a coger un avión? Sentí un nerviosismo un poco mayor. Estuve instintivamente en posición de impacto en determinados momentos, cuando sentía las hélices cuando empieza a carretear o cuando estuvo por aterrizar. Pero son cosas que se van superando. Si la vida te lleva a viajar en avión, lo superas. ¿Mantiene contacto con los otros supervivientes? Sí, mantenemos contacto todos. Pedro Algorta vive en Buenos Aires. Con los otros nos vemos en los supermercados, en casamientos, caminando por los barrios de Montevideo. En distintas ocasiones nos vemos muy de seguido. ¿Celebran el día del rescate de alguna manera? Sí, todos los 22 de diciembre se convierte en un acontecimiento muy grande para nosotros. A partir de ese momento volvimos a tener vida y volvemos con nuestras familias. Eso fue lo más importante y el leitmotiv para salir de la cordillera. Además del factor suerte, ¿qué otra cosa influyó en su supervivencia? Creo que influyeron sin lugar a dudas dos cosas. Una fue la capacidad de sufrir, de soportar cosas, y por otro lado creo que la obediencia fue muy importante también para realizar la vida que tuvimos en la cordillera. No fue producto de la casualidad eso precisamente, sino de esfuerzo, de disciplina. Los dos pilares donde está basado todo lo que nos pasó y lo que fuimos capaces de aguantar, independientemente de todas las otras virtudes que pudieron aparecer en su momento, como la amistad, el amor, la fraternidad, todas cosas que van surgiendo en los momentos más críticos del ser humano. ¿En qué momento pasó más miedo? Quizá el alud fue uno de los momentos más difíciles después de la caída. El resto se fue superando. Miedos ya no te quedan porque no había quien te pudiera hacer más daño. Solo te quedaba seguir adelante. Uno de los momentos más desesperados fue, sin duda, el impacto inicial del accidente. La violenta colisión contra la montaña, seguida por la confusión y el caos, marcó el comienzo de su calvario. El choque contra la realidad, el darse cuenta de que estábamos solos, aislados en una de las regiones más inhóspitas de la Tierra, fue devastador. Podría haber expresado Tintín, reflejando el sentir colectivo de los sobrevivientes. La decisión de recurrir a la antropofagia para sobrevivir fue otro momento de profunda desesperación. Confrontar esta decisión, debatirla entre ellos y finalmente aceptarla como su única esperanza de supervivencia fue un proceso emocionalmente agonizante. Enfrentarnos a tal elección nos llevó a los límites de nuestra moral y humanidad, habría compartido Tintín, destacando la gravedad de su situación. El agotamiento de las esperanzas de rescate, especialmente después de escuchar en la radio que la búsqueda había sido cancelada, sumió al grupo en la desolación. Ese momento fue uno de los más bajos, reflejaría Tintín. Sentir que incluso el mundo había renunciado a nosotros nos llenó de una desesperanza inmensurable. Las constantes batallas contra el hambre, el frío extremo y las enfermedades también marcaron algunos de los desafíos más difíciles. Cada día era una lucha por mantenernos vivos, por mantener encendida la chispa de la esperanza, podría haber dicho Tintín, ilustrando la lucha diaria por la supervivencia. Intentaba mantenerse ocupado durante el día. ¿Cuál era su labor dentro del grupo?
junto con Roberto y Nando, era uno de los expedicionarios y teníamos nuestras tareas. Descubrimos la cola, fuimos a buscar las baterías para hablar por la radio, encontramos el elemento para hacer el saco de dormir, llevamos cigarrillos y ropa de lana hasta el avión. Estuvimos bastante ocupados con todo eso. Hicimos muchas expediciones, hasta la última, en la cual subimos la montaña que estaba hacia el oeste, que nos impedía llegar a Chile. Llegué hasta la cumbre, y como estaba tan casado Roberto y Nando, me dijeron de volver. Y me volví. En realidad soy el único de todo el grupo que estuvo solo en la montaña por lo menos 3 horas. Cuando Nando Parrado y Roberto Canessa decidieron ir a buscar ayuda, estuvieron 10 días fuera. ¿En algún momento pensaron que había perecido en el intento? En realidad Roberto y Nando estuvieron 7 días, porque 3 estuvieron conmigo y los otros 7 estuvieron solos caminando. Así que a los 7 días íbamos a pensar en intentar algo, en algún plan B, en seguir el curso del río, de las aguas, lo que habíamos hecho en nuestras primeras expediciones. Había todo un plan establecido y más o menos era el tiempo que suponíamos se iban a demorar en llegar. En los días que siguieron a la partida de Parrado y Canessa en busca de ayuda, Tintín y los demás sobrevivientes se enfrentaron a la espera más desafiante de sus vidas. Cada día era una mezcla de esperanza y desesperación, mientras se aferraban a la creencia de que sus compañeros encontrarían ayuda. La vida en el campamento de los sobrevivientes se había organizado en torno a la rutina. Se distribuían tareas, se mantenía el refugio y se gestionaban las escasas provisiones con la máxima eficiencia. Cada uno de nosotros tenía un rol que desempeñar, diría más tarde Tintín, reflejando sobre aquellos días. Era nuestra forma de mantener la cordura, de no perder la esperanza. El espíritu de equipo y la solidaridad que Tintín había experimentado en el campo de rugby se convirtieron en un pilar para su supervivencia en los Andes. Aprendimos a confiar el uno en el otro de maneras que nunca imaginamos, comentaría. En las condiciones más adversas, descubrimos la fuerza de nuestra unión. Cuando finalmente llegó el rescate, tras días de angustiosa espera, la emoción entre los sobrevivientes fue indescriptible. El sonido de los helicópteros fue lo más hermoso que hemos oído, expresaría Tintín. Fue un momento de pura alegría, la confirmación de que nuestra lucha por sobrevivir había valido la pena. ¿Cómo era Tintín antes del accidente? Antes de que el destino lo llevara a las heladas cumbres de los Andes, Antonio Vicintín era un joven vibrante, conocido entre sus amigos y familiares por su espíritu amable y aventurero. Estudiante en Montevideo, su vida estaba llena de las típicas preocupaciones y alegrías de la juventud: la universidad, el deporte, los amigos y los sueños de futuro. Tintín, como lo llamaban cariñosamente, destacaba en el rugby, un deporte que no solo le apasionaba, sino que también le enseñó valores de trabajo en equipo, disciplina y resiliencia. Estos valores se convertirían más tarde en fundamentales para su supervivencia y la de sus compañeros en condiciones extremas. Además del rugby, Tintín tenía una curiosidad innata por el mundo que lo rodeaba. Le gustaba explorar, aprender y estaba siempre listo para una nueva aventura. Siempre estaba buscando algo nuevo que experimentar, dirían sus amigos. Ya sea un viaje, un libro o simplemente una conversación profunda, Tintín vivía con un entusiasmo contagioso. Su familia lo recuerda como un hijo y hermano amoroso, siempre dispuesto a ayudar y con una sonrisa que podía iluminar una habitación. Tintín era el corazón de nuestra familia, compartiría su madre. Siempre positivo, siempre cariñoso. Era nuestro sol. En la universidad, Tintín se destacaba por su inteligencia y dedicación. Aunque aún exploraba qué dirección tomar en la vida, estaba claro que tenía un futuro brillante por delante. Amigos y profesores lo describían como alguien con un gran potencial, destinado a lograr grandes cosas. La decisión de unirse al viaje a Chile con el equipo de rugby del Old Christians Club fue impulsada por su amor al deporte y su deseo de aventura. Estaba emocionado por el viaje, recordaría uno de sus compañeros de equipo.
Veía la competencia no solo como un desafío deportivo, sino también como una oportunidad para explorar y crear recuerdos con amigos. Tras el rescate, ¿vivió alguna depresión o trastorno psicológico tras ser consciente de lo que había vivido? No. Era muy consciente de lo que había hecho, de lo que habíamos vivido. Estábamos muy contentos de volver con nuestras familias, de volver con todo lo que teníamos en nuestras casas, y la alegría de, bueno, que te reconocían, sabían que eras un superviviente. Pero bueno, no le dábamos mucha trascendencia, ni una dimensión más grande de la que de verdad tenía. Y bueno, la vida sigue y uno tiene que seguir con ella. Esto es una parte de mi vida, pero solo eso, una parte. No es toda mi vida. Ahora vivo con mi señora, tengo 2 hijos, 3 nietos, y esa es la parte más linda y más disfrutable de todo esto. El regreso a la civilización fue abrumador para Tintín. Adaptarse a la normalidad después de una experiencia tan extremadamente traumática requeriría tiempo y reflexión. Fue un proceso lento volver a acostumbrarse a la vida cotidiana, admitiría, pero estar con la familia, compartir nuestras historias y empezar a sanar fueron pasos importantes en nuestro camino hacia la recuperación. En los años posteriores, Tintín, al igual que sus compañeros sobrevivientes, encontraría maneras de compartir su experiencia, contribuyendo a la memoria colectiva del accidente y sus lecciones de vida. Lo que vivimos nos cambió para siempre, reflexionaría, pero también nos dio una perspectiva única sobre el valor de la vida, la importancia de la amistad y la fuerza del espíritu humano. Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita. Y subiremos muchas más historias y leyendas en misterios macabros.